Comenzamos con la liturgia de la oración de la mañana, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abre mis labios. Y cantarán tu alabanza. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza, Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Señor, te confieso todos mis pecados, flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza. Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos la lectura del Evangelio para este 21º domingo, después de la fiesta de la Santísima Trinidad, tal como lo encontramos escrito en Lucas capítulo 20, los versículos 27 al 38. Discusión sobre la resurrección de los muertos. Se le acercaron algunos saduceos que niegan la resurrección y le dijeron: Maestro, Moisés nos ha ordenado, si alguien está casado y muere sin tener hijos, que su hermano, para darle descendencia, se case con la viuda. Ahora bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda y luego el tercero. Y así murieron los 7 sin dejar descendencia. Finalmente, también murió la mujer. Cuando resucitan los muertos, ¿de quién será esposa? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Jesús les respondió: en este mundo los hombres y las mujeres se casan, pero los que son juzgados dignos de participar de nuestro futuro y de la resurrección no se casan. Ya no pueden morir porque son semejantes a los ángeles y al ser hijos de la resurrección son hijos de Dios. Que los muertos van a resucitar, Moisés lo ha dado a entender en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, porque Él no es un Dios de muertos, sino de vivientes. Todos, en efecto, viven para Él. Palabras inspiradas por Dios. Gracias pasa a ustedes de Dios nuestro Padre y de su Hijo Jesucristo. Amén. ¿Hay vida antes de la muerte? Una pregunta que coloca José Miguel Bonino, un teólogo latinoamericano, argentino, es decir, y uno con cierta también cuestión, puede decir que ha sido también profesor de varias generaciones entre las que uno también ha estado, así que de esto hace un tiempo ya, y eso lo encontramos en una sociedad. ¿Hay vida antes de la muerte? Se preguntaba José Miguel Bonino en un librito que seguramente hoy, con los nuevos usos del habla, le daría otro título. Pero acá, en este capítulo 20, que estamos leyendo ahora una partecita, que tuvimos, claro, el salto también en que, bueno, esta vez no fue tanto responsabilidad del leccionario, sino que tuvimos la celebración, la conmemoración, celebración de la Reforma el domingo pasado, entonces, bueno, usamos los textos para ese día, entonces pasamos a un texto del Evangelio según San Juan. Claro, ahora volvemos y un poquito se nos desdibujó el recorrido en la lectura de Lucas que venimos trayendo. El capítulo 20 tiene que ver con ya algo que viene arrastrando del final del 19, eh, el tiempo de Jesús enseñando en el templo. Entonces hay una serie de conflictos, ¿no? O sea, los viñadores homicidas, es el tema del impuesto. Y ahora aparece esta discusión sobre la resurrección, pero aparece en este círculo más amplio de las enseñanzas en general de Jesús en el templo. Entonces, bueno, hay que pensar que quienes son los personajes que se han apersonado aquí son el grupo religioso, político, económico. En la época está todo distinto a lo que conocemos hoy en día, bueno, más o menos. Uno empieza a ver que poder político, religioso y económico, especialmente por algunos lados, parece que tiende a agruparse. Entonces dice, bueno, no tan lejos, no tan lejos como en otros tiempos, pero vienen con un planteo legal, en principio. Entonces, claro, aquí es donde la cuestión que tiene que ver con la fe, o sea, porque generalmente vinculamos con lo que nosotros llamamos
fe que tiene que ver con el vínculo para con Dios, y las cuestiones cotidianas, lo que tiene que ver con la ley, es decir, cómo interactúan. En principio parece que es un tema que tiene que ver justamente con lo que creemos o lo que se cree, porque como esto luego se organiza, los saduceos lo que están trayendo es una cuestión de un análisis de una lógica matemática, es decir, bueno, dentro de las tradiciones legales, es decir, la ley del levirato decía que si un varón moría sin descendencia estando casado, su hermano tomaría a la viuda y el hijo que naciese, mm, siempre se presupone que son hijos, eh, aunque después uno ve que hay como otras posibilidades, porque Jesús se iba a quedar con una familia típica, María y Marta, donde no hay un señor a cargo de la hacienda, sino el que está a cargo de toda la hacienda es Marta. Entonces uno dice, bueno, ¿cuánto es una cuestión legalista así, de estas absolutas? ¿Y cuánto está establecido en la cultura y la tradición donde las propias personas sostienen modelos que muchas veces no le favorecen, ¿no? Es decir, el peso de la cultura y la tradición, sabemos que en todos los ámbitos es muy grande y es muy difícil tomar distancia de esto porque viene tal vez no una cuestión de que venga la policía a golpear la puerta, pero sí viene todas las malas miradas del entorno, especialmente cuando alguno se libera un poco esas cosas, todos los demás dicen, no, 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 eso no, porque no está permitido. Y está simplemente instalado, nada más. No tiene ninguna otra sanción que eso. Pero el peso es muy grande. Entonces, ahí está el tema con este grupo que trae un planteo totalmente racional y lógico dentro de un modelo. Claro, dentro de un modelo así piramidal, donde algunos están arriba y otros y otras especialmente están abajo en este modelo, bueno, claro, ¿qué es lo que va a hacer Jesús? En lugar de empezar a discutir si sí o si no, desarma la cuestión del modelo, desarma la cuestión cultural y lo hace desde una mirada de lo que nosotros, nosotras hoy en día diríamos desde la fe, o sea, que va al texto bíblico, a la escritura, y la ley la interpreta. Y acá es una clave también para hoy en día, para las comunidades de fe. Toda interpretación que hacemos de la escritura, como comunidades cristianas, las hacemos a través de los ojos de Jesucristo, no de los nuestros. O sea, ese es un esfuerzo que hay que hacer, de tratar de separarnos un poco de nuestros modelos. Lo que por ahí en los análisis críticos dice, bueno, tiene que haber alguna cuestión de crítica ideológica para poder leer que, bueno, esto que yo pienso, ¿qué es lo que me lleva a pensar así, de esta manera? Los saduceos no tienen mucho ese problema, son los que administran el templo, administran la plata y son, digamos, el grupo religioso, político, cercano a los que están arriba de la estructura de poder. Los fariseos, que están muy criticados en el texto y todo, bueno, estaban ubicados abajo, eran los más populares en realidad. Ahora, claro, Jesús tiene críticas para tutti quanti, porque si hubiésemos leído el último versículo, a ver, que el texto lo corta, tal vez porque está el domingo que viene y confieso que no miré el del domingo que viene, dice, tomando la palabra, algunos escribas le dijeron, Maestro, has hablado bien, y ya no se atrevían a preguntarle nada. O sea, aparecen otro grupo, los escribas, que ahí hay que ver cómo juega acá, habría que leer también en los textos paralelos, ¿no? Leer a Marcos, de donde viene todo este relato, ver Mateo un poco, pero los escribas
como que de alguna manera el hecho de que les han puesto un poco algún tipo de freno a los saduceos, porque entre ellos, bueno, se podían aliar para ciertas cosas, pero tampoco se llevaban, no eran grandes amigos. Claro, si seguimos leyendo, viene una crítica durísima a los escribas. Entonces, no es que Jesús recibe estas palabras de los escribas como un halago y alegría, sino que no dice nada y después sácate. Viene la crítica a los escribas en el párrafo siguiente. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que se está desarrollando aquí es lo que podría decir una mirada de un modelo diferente en cuanto a las estructuras, de cómo la fe impacta en la vida cotidiana, cómo leemos la ley, desde la fe o simplemente desde el legalismo ideológico. Esto es lo que hacen los saduceos, lo van a hacer los fariseos, los escribas y también los maestros de la ley, al igual que hoy en día, fariseos, saduceos, escribas, maestros de la ley, que hoy hay que decir fariseos y fariseas, saduceos y saduceas, escribas no hay problema, escribas y escribas funciona, maestros de la ley, maestras de la ley, que si los tenemos, pues claro que los tenemos. Es decir, donde se repite lo mismo, la estructura piramidal donde algunos, y hoy en día algunas, están arriba, simplemente hay que mirar un poco alrededor, en la sociedad, en la iglesia, el consejo directivo de la iglesia. Bueno, uno mira todo eso y ve las estructuras piramidales, o ve los planteos que después Lucas va a levantar ahí al comienzo del libro de los Hechos, que son planteos mucho más comunitarios y circulares. Es la discusión de la reforma también. ¿Hay una primacía absoluta con un modelo de iglesia de pirámide o es el modelo del concilio, que era un modelo, bueno, después uno dice, ¿quiénes se sientan en el concilio y quiénes no se sientan en el concilio? Bueno, eso es el debate abierto que queda, pero al menos el modelo del concilio es un modelo circular donde no hay unos que por títulos, por herencias, por posición social, por cargos, aunque sean electivos, las democracias no garantizan nada en estas cosas, no están por encima de los y las demás. El solo Cristo, que es uno de los elementos de la reforma, habla de esto. Jesucristo, que es el que estaría, entre comillas, por encima, está por encima porque está crucificado y resucitado. Y resucitado vuelto a estar en la comunidad, ¿no? Es decir, estoy donde haya dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de, no dice por encima de. Claro, los saduceos han hecho esta cuenta, es decir, una cuestión de cómo se reparten las herencias y qué pasaría en su lógica si no se ha cumplido esto y después encima haya que rendir cuentas últimas en la resurrección donde todo el mundo puede reclamar un pedazo del objeto que fue la esposa del primero, porque finalmente lo que han hecho es convertirla en un objeto, que ahora, bueno, ¿a quién le pertenece? Y Jesús, en lugar de entrar en ese debate, dice, no, 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 en esta mirada del reino de Dios, no hay una cuestión de que la gente sea propiedad de nadie. Es más, todos y todas participan en una igualdad donde, y acá hay que ver que en estos modelos de matrimonio que están acá planteándose, no entra nada de lo que hoy en día uno dice, bueno, los afectos, los sentimientos y todo esto es absolutamente negocio. Bueno, claro, claro, bueno, bueno, acá se fue capaz de, bueno, sí, 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 la verdad que una constancia envidiable. Y es decir, pero y no hay más ahora, y ahora no hay más, ¿y ahora qué? Sí, 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 la señora en cuestión es brillante en ese sentido. Ahora, y no, o sea, hay una resistencia que está presente en el texto también, donde finalmente el
modelo que surge, que pone en jaque nuestros propios modelos ideológicos, porque tendemos a naturalizar los modelos piramidales, de que el que está o la que está arriba tiene el poder absoluto y nadie lo cuestiona y todos miran con cara de vaca que mira al tren diciendo que sí. Eso se ve en la sociedad, se ve en la Iglesia Evangélica Luterana Unida, se ve en todos lados, ¿no? Pero bueno, el Evangelio nos llama a eso porque como seres humanos pecadores, pecadoras que somos, caemos en esto. Caemos en esto porque bueno, a veces es muy cómodo, especialmente si vemos que estamos ahí más arriba que los otros y que podemos embromar al prójimo un poco, bueno, y si podemos sacar algún provechito, también. Es decir, bueno, el problema del reino de Dios como modelo, que el libro de los Hechos trae esto, es justamente de esta cuestión circular donde la preocupación es que todos y todas tengan lo que necesiten y que todos y todos sean partícipes de esto. Fíjense que cuando se habla de los, entre comillas, premios por haber dejado todo y seguir a Jesús, dejado padre, madre, hermano, hermana, o sea, lo que se anuncia es un modelo donde hay una comunidad. Tendrán todo eso. Por haberlo dejado, lo tendrán. Pero en un modelo de comunidad, un modelo circular, donde no hay. Puede haber tareas, puede haber cargos, sí, claro, pero esas, cuando se decimos cargos en la sociedad y todo, pensamos que el cargo es una cuestión de poder. Cuando la misma palabra cargo es carga, tarea, responsabilidad. Y ahí es donde uno se dice, no, no, pero ¿cómo es esto? Mientras, entre comillas, más arriba, si mantenemos el modelo piramidal, más responsabilidades hay para con el bien común. Si agarramos el texto de Lutero, que creo que fue publicado hace poquito, me parece que fue en la memoria de los 65 años de San Lucas, creo, tendría que volver a mirar, a la nobleza cristiana de la nación alemana, vemos que Martín Lutero no anda con eufemismos y todo en cuanto a las responsabilidades, en un modelo medieval donde no había cambios en la sociedad y todo, pero donde y en más de una ocasión, no solo en esa, Lutero también va a decirle a los príncipes, dejen de gastar la plata, dejen de andar de fiestas y de cacerías y de cosas, y pónganse a gobernar para que la gente no le falte nada. Pues esto es un resumen, ¿no? Es decir, o sea, no anduvo con chiquitas para con nadie en el reparto de estas cosas. En los modelos actuales, donde decimos que tenemos una mirada, entre comillas, democrática, donde a veces la propia democracia parece que es simplemente votar y que después quien es electo tiene carta blanca o cheque en blanco para hacer lo que quiera, en las sociedades y en las iglesias. Y no decir dónde están los sistemas regulatorios de la ley, que tienen que también ser interpretados desde la mirada del bienestar, porque uno puede interpretar la ley para embromar a los demás. Eh, Fariseos, escribas, maestros de la ley, y los saduceos aparecen muy poco, así que no sabemos mucho, pero eran especialistas en esto. ¿Cómo se usan las leyes para embromar a otros? ¿O cómo se usa para proteger y para construir el bienestar? En esta disyuntiva está el texto de hoy, donde de pronto la pregunta es cómo el regalo de la redención que recibimos en gracia por medio de la fe, que es un don del Espíritu Santo, porque ahí es a veces donde la reforma nos quedó como perdida en el tiempo. La justificación por la fe parece ser una cuestión más bien de tipo forense. Bueno, hemos sido justificados y justificadas, punto. Pero pierde la dimensión donde esa justificación
entre comillas, del evento de Jesucristo como en una vez para siempre, se actualiza día a día por la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas personales, en nuestras vidas como comunidades que constantemente están abiertas a esa voz que nos habla y que nos llama nuevamente a ser práctica del Evangelio en nuestras vidas personales y comunitarias. En eso el Espíritu actúa y en eso nos vincula a Jesucristo. Y entonces sí, para volver a esa pregunta que tiraba don José Miguel Bonino allá en sus clases hace unos cuantos años atrás. Tendría que sacar las cuentas y me voy a asustar si las saco. Pero a esa pregunta, ¿hay vida antes de la muerte? Y uno dice, siempre y cuando está ese vínculo transformador con Jesucristo que nos viene de poder, a través de su presencia, leer de otra manera, construir de otra manera, anunciar de otra manera. Entonces, lo que parece ser en principio simplemente una pregunta teórica de los saduceos, por una discusión teológica y hay o no resurrección, termina siendo justamente toda una puesta en escena desde Jesús de un cambio de modelo, un cambio de paradigma de cómo vivimos, cómo leemos, cómo miramos y cómo anunciamos dónde estamos. Quiera nuestro Señor darnos el regalo, la palabra don es regalo, el regalo de poder tener ya esa vida antes de que físicamente cambiemos en el camino que todos los seres humanos recorremos, pero que ya en nuestras vidas hoy vivamos la vida eterna en la palabra que nos hace ver el entorno y nos hace leer y anunciar de otra manera. Amén. Dios hoy nos llama a un momento nuevo, a caminar junto con su pueblo. Es hora de transformar lo que no da más, y solo y aislado no hay nadie capaz. Por eso ven, entra a la rueda con todos también. Tú eres muy importante, por eso ven, entra a la rueda con todos también. Tú eres muy importante, ven. Ya no es posible creer que todo es fácil. Hay muchas fuerzas que producen muerte, nos dan dolor, tristeza y desolación. Es necesario afianzar nuestra unión. Por eso ven, entra a la rueda con todos también. Tú eres muy importante, por eso ven, entra a la rueda con todos también. Tú eres muy importante, ven. La fuerza que hace brotar la vida obra en nosotros dándonos su gracia. Es Dios que nos convida a trabajar, su amor repartir y las fuerzas juntar. Por eso ven, entra a la rueda con todos también. Tú eres muy importante, por eso ven, entra a la rueda con todos también. Tú eres muy importante, por eso ven, entra a la rueda con todos también. Tú eres muy importante, por eso ven, entra a la rueda